primer momento crítica con este proyecto que ella dijo beneficiaba desde un inicio a las AFP. Muy buenas noches, congresista Bazán. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, ¿cómo estás, Mávila? No sé si se me escucha bien. ¿Se me Perfecto, le escucha? escuchamos muy bien. Perfecto. No, muchas gracias por este espacio y definitivamente estamos finalmente, o se está tratando finalmente de enmendar algo cuya discusión empezó hace por lo menos 2 años o más, con una propuesta que fue la de la Comisión de Trabajo, porque recordemos que el tema de pensiones, más que ser visto como un tema de ahorros individuales, es a nivel internacional visto como un derecho, y es un derecho laboral, parte de la seguridad social. Y la primera propuesta que se hizo desde la Comisión de Trabajo hace más de 2 años y que la ciudadanía lo sepa, nunca se llegó a discutir. Entonces, claro, en esta última discusión es que están tratando de hacerse parches que ineludiblemente no van a atacar el tema de fondo, que es que muchísimos peruanos van a quedarse sin pensión o van a seguir sin pensión, ¿no? Ahora, cuando uno escucha a los especialistas esta mañana aquí en Ampliación de Noticias, conversábamos, por ejemplo, con el exministro Waldo Mendoza, y él decía que el gran riesgo que se corre habilitando un octavo retiro es que muchos queden sin fondo, millones. Hablamos de millones. La mayoría de los que se encuentran hoy afiliados simplemente no van a tener dinero para la vejez. Y lo que les quedaría es simplemente, acogerse a pensión 65, así de dura resultaría ser la realidad de aquellos que retiran el dinero ahora y que se quedan sin ese fondo. En medio de todo, ¿no es esta una medida populista, la de habilitar este octavo retiro? Mira, y creo que es muy importante lo que preguntas, Mávila, porque creo que aquí hay dos formas de ver una realidad. La mirada técnica y no la mirada populista, sino la mirada, estoy hablando, ojo, solo del retiro, no de la reforma. La mirada, en realidad, realista de la situación del peruano promedio. Primero, el peruano promedio, o por lo menos casi 8 millones de peruanos, no tienen pensión, no han podido recibir una jubilación. Entonces, ya desde ahí partimos en que estamos en un universo acotado. En segundo lugar, es cierto, sí, que la pensión, al ser vista como un ahorro, quienes han podido ahorrar, que no es la mayoría de peruanos necesariamente los que pueden, digamos, ir aportando, tienen un trabajo formal, etcétera, van a poder hacer este retiro que en algunos casos, varios, va a aliviar la falta de liquidez en los hogares en un país en donde en los mercados mismos todo está subiendo. Pero al mismo tiempo, este principio de realidad sí colisiona con el criterio técnico de una comisión que no sabe ofrecer una alternativa. Y ahí va la pregunta. ¿Qué es lo que necesita el peruano? ¿El dinero ahora mismo o tener una pensión de aquí a cierta cantidad de años? Yo creo que las dos cosas. El problema es que no se ha hecho nada para garantizar la segunda, que es la pensión, y que esta sí es un derecho que, tanto como la salud o la educación, los estados suelen, y de acuerdo a los convenios internacionales, deben otorgar. Esta es la gravedad de lo que se está discutiendo el día de hoy, porque es tan mala la reforma que ayer, entre balbuceos, escuchaba a la congresista Barbarán en este espacio, trataba de explicar, sin encontrar explicación, es tan mala que la han juntado al retiro para que no se diga nada. Entonces, claro, como en un mismo texto se está votando el retiro de las 4 OITs y la pésima o falsa reforma de Fuerza Popular, pues lamentablemente todo en bloque nos va a llevar a que mucha Si la gente se quede. entiendo bien, entonces este debate no solamente aprobaría una liberación por octava vez de parte del fondo que la gente que todavía lo tiene en las AFPs va a poder usar, sino que además las modificaciones que se han anunciado a la reforma, los parches, como usted los ha llamado, que entiendo tienen que ver con permitir que los menores de 40 años, llegado el momento, puedan retirar el 95.5% del fondo y que ya no obligue a los independientes a hacer aportes. Mira, exactamente lo que tú has dicho, yo lo llamaría una extorsión parlamentaria, un chantaje, porque claro, se les está diciendo a los congresistas, voten a favor de nuestra, entre comillas, enmienda, que igual es muy mala, pero al mismo tiempo, como lo vamos a sumar al populismo o a lo que es popular hoy en día, para decirlo de una manera, el populismo se puede entender de diversas maneras. Es cierto que la gente pide este retiro. Entonces, para hacer caso a esta marcha, a estas movilizaciones, al clamor popular, vamos a aprobar el retiro siempre y cuando voten también por nuestra pésima reforma o enmienda de reforma que igual Por mantiene eso es que dice usted una... se estaría votando en paquete.
en paquete, y no de manera favoreciendo igual a las separada, AFP. cosa por cosa. Correcto, favoreciendo las AFP, pero con el desliz de, bueno, ok, les vamos a permitir retirar, correcto. Ahora, ¿de qué manera se favorece con esto a las AFPs? Porque la verdad el octavo retiro los deja prácticamente descapitalizados como sistema. Mira, ese también es un análisis muy correcto, porque lo que se está haciendo ahora es votar el retiro, pero se mantienen algunas cositas que van generando un incentivo para las AFP. Una de ellas, por ejemplo, es la llamada pensión por consumo, que en principio, y en una pizarrita, Fuerza Popular ha intentado explicar que la pensión por consumo es para que el que consume, pero el amarre y la trampa está que el porcentaje de comisión lo define y lo cobra sí o sí la AFP de esa pensión por consumo. Yo no sé si el hecho de que ahora estén permitiendo el retiro de las 4 UITs va a hacer que esa comisión que cobren las AFPs por la pensión por consumo que están aprobando ahora sea pues una jugosa comisión. Y eso en desmedro de los que o decidieron no retirar o todavía les queda fondos. Eso, por ejemplo, queda muy a criterio del sector que ahora mismo está siendo muy cuestionado y que va a seguir manteniendo su preponderancia en un sistema que no es de pensiones, sino que es de ahorro. Entonces, lo que muchos han salido a marchar y a reclamar en las marchas ha sido la derogatoria de toda la ley y que entremos, sí, a una discusión sobre qué sistema queremos. ¿Queremos AFP y ONP o queremos un sistema, digamos, distinto en donde no solo el trabajador aporte, sino haya incentivos y que la pensión sea, digamos, de alguna manera una responsabilidad también del Estado y no solo del pobre trabajador que se mata años, ¿no es cierto?, laburando y que al final ve pensiones de 150 soles, que es lo que va a pasar y creo que el economista mencionaba ayer, ¿no? Sí, a ver, en su opinión, ¿las pensiones deberían ser un asunto solo de la ONP? Es decir, ¿sería el Estado el responsable y eliminamos el sistema privado? ¿Usted está a favor de abolir el sistema privado por lo que considera son malos resultados al cabo del tiempo que tiene? Correcto, no, en absoluto. Nosotros planteamos una propuesta para dar un lugar a cada uno de los actores. Es más, en la propuesta que yo planteé hace más de 2 años o 2 años por lo menos, hay un lugar para las AFP. De hecho, ni siquiera planteé eliminar por completo las AFP, pero sí hacer voluntario a quien quiera aportar a la AFP. Sin embargo, y aquí va la principal diferencia de nuestra propuesta, que quizá no sea la propuesta perfecta, pero que pueda y debió, en mi criterio, digamos, muy personal, debió ser una base para la discusión, que sí asegure una pensión mínima universal. Es decir, que nadie se quede sin pensión y que haya un mínimo. Si hay personas que tienen mucho más de ese mínimo y quieren voluntariamente escoger ir a una AFP, a mi criterio, podrían en absoluto. Pero el primero en garantizar un universal mínimo para subsistir, para poder vivir después de la edad de jubilación, debe sí en gran parte ser el Estado, debe contribuir sí en algún pilar y en algún momento el empleador y debe contribuir por supuesto el trabajador, pero no se puede simplemente dar a las AFP todo el sistema. Eso es lo que creo que siempre hemos dicho, ¿no? Correcto. Esta reforma incluía la pensión mínima de los 600 soles y hay otros países donde ha funcionado también y donde se impone al trabajador el aporte, de alguna manera compartido, mejor dicho, al empleador con el trabajador, ¿correcto? ¿Usted apoyaría una iniciativa en ese sentido? ¿Y cómo podría, digamos, incorporarse un aporte del empleador? ¿De qué manera sin perjudicar, digamos, la formalidad o elevar el costo de la planilla que en nuestro país es elevado y que impide precisamente que más empresas o emprendimientos se incorporen al sistema formal? Sí, 2 puntos, uno muy rápido, y es que nuestra propuesta es muy distinta de la del fujimorismo, porque nuestra propuesta hace 2 años lo que planteaba era una pensión universal y mínima para todos. La propuesta de los congresistas, hoy Víctor Flores presidiendo la Comisión de Economía, que han tenido 3 años esa comisión como presidentes, lo que proponen es que haya una pensión mínima, pero no para todos, porque dejan afuera el sector informal. Ahora que han, digamos, dicho que ya los independientes no van a aportar, igual no dicen cómo van a solucionar para que en algún momento igual los independientes puedan tener alguna pensión. O sea, está bien, no se les obliga a aportar, pero ¿cómo les aseguramos un colchoncito para cuando quieran dejar de trabajar? Porque los independientes quizás 70, 75 años, 80 años y quieren seguir trabajando, incluso hay proyectos de ley para que la gente trabaje hasta los 80 años y no es la idea. Entonces, esos forados, nosotros lo que hemos planteado es que sí, se cubran para ciertos sectores a través del aporte del Estado, a ciertos sectores a través del aporte del empleador, en un porcentaje menor si el empleador es una
empresa pequeña o una empresa micro o una empresa mediana, y un poquito más proporcionalmente si la empresa es una empresa grande, ¿no es cierto? Una empresa multinacional, una empresa con filiales afuera. Entonces, consideramos muchos esos factores también para no afectar completamente al empleador, pero el aporte tripartito es un aporte que en cierto nivel de un sistema pensionario de pilares lo propone la Organización Internacional del Trabajo. No es solo una propuesta de una congresista, de una bancada, etcétera. En Perú se aplica en otros países. Entonces, lo que pedíamos hace 2 años era que por lo menos esa sea la base con fuentes, digamos, de otros países y experiencias distintas para reformular el sistema. No que le demos más poder a las AFP, que además recordemos, Mabel, y con esto cierro, este sistema lo heredamos de Alberto Fujimori, que es un sistema que no ha funcionado hace más de 30 años. Entonces, renegar del propio sistema que ellos instalaron y digamos, importaron, trajeron al país, es un poco incoherente desde hace más de 30 años. Ahora más incoherente que nunca. Pero Ahora, lo que yo pero propongo tampoco, del aporte del a ver, empleador es previo a los 90. sí, yo la Ya se daba, entiendo, no, tampoco es nuevo. pero la alternativa a las AFP, y eso lo puede decir cualquiera, es la ONP, es decir, frente a las pensiones que paga el Estado actualmente, el sistema no es que haya sido, digamos, una mala idea en su momento, y por el hecho de que lo haya traído Fujimori no lo podríamos descalificar. Era una alternativa, porque además tampoco era obligatorio, es decir, usted podía afiliarse a la AFP, hoy se puede ir a la ONP si usted quiere, o si no, al sistema privado, digamos, salvo esa atingencia, porque el Estado realmente tampoco garantiza una cobertura decente. La gente que recibe pensiones del Estado no la pasa bien tampoco, y tampoco es suficiente para acompañar las necesidades que trae consigo el envejecimiento. Pero eso es fundamental y es porque estamos acostumbrados al sistema dualista de ahorro en donde o es AFP o lo que tú planteas es ONP. O sea, no se concibe, porque llevamos décadas de este sistema, algo por fuera de las dos, en donde, como decía, no es que el Estado se encargue de asegurarte la pensión, sino que el Estado ponga el primer eslabón. Es como pensión 65. O sea, estas personas tienen que tener una pensión, así no necesariamente tengan pues y cumplan con todos los requisitos porque son personas en pobreza extrema, etcétera. Pero hay un mínimo, hay una base porque es un derecho y el derecho, así como el CIS, es salud, etcétera, son un derecho, alguien me dirá, pero el CIS es malo, es salud es pésimo, por supuesto, pero son lugares a los que hay gente que, digamos, que no tiene acceso a otros sectores, va a tener que ir como mínimo. Que eso deba mejorar y que hayan, además de eso, otras alternativas, es lo que también debe buscarse para un derecho como el derecho de la pensión que está dentro de la seguridad social. Entonces, nuestra idea es que sí, se mojen, digamos de manera muy informal, el trabajador, porque trabaja y aporta, también el empleador, porque contribuye a que tenga un trabajador motivado, porque además, en fin, el empleador también a veces es trabajador, etcétera, y el Estado, porque el Estado simplemente no puede eximirse de responsabilidad por sobre un derecho. Esas tres cosas se discutieron en una mesa de trabajo hace más de 2 años, se hicieron con el MEF también, se invitó a la SBS también, se invitaron a asociaciones de jubilados que no se han invitado esta vez. Este debate ha sido muy carente de la sociedad civil. Por ejemplo, en la mesa de la Comisión de Economía hoy día no vi a nadie de la sociedad civil diciendo es mi pensión, la quiero así, etcétera. Y finalmente, y con esto también termino, lo que yo creo es que criterio técnico, para además estar en la Comisión de Economía, cuando yo siento que es un tema que debiera trabajarse en la Comisión de Trabajo, quien sea que la presida, pues tampoco ha habido. Si se ha deshecho por movilizaciones ciudadanas y por presión de la gente, claramente el criterio técnico ahí ha sido cero, ha sido un criterio político, y yo creo, y ahí sí me puedes corregir porque me pongo en mi papel de política también, es un criterio para los potenciales financistas de las siguientes campañas. Y la Sobre AFP, eso justamente era mi siguiente pregunta, porque yo aquí he recogido declaraciones suyas sobre las críticas que ha venido haciendo y ha dicho textualmente, leyes hechas a medida de quienes son probablemente financistas de los partidos políticos como Fuerza Popular, pero es una aseveración que requiere ser fundamentada. ¿Tiene usted alguna manera de demostrar esto, que detrás de aquella reforma impulsada por, entre otros, Fuerza Popular, había fuente de financiamiento, financistas? Sí, yo me baso en realidad en los informes de la Fiscalía sobre el caso Cócteles, que involucra a la lideresa de la bancada, de una de las bancadas mayoritarias en el Congreso, que es Fuerza Popular. Y en ese caso la Fiscalía ha investigado y ha recogido testimonios de testigos del Credit Corp que afirman haber entregado millones, ¿no es cierto?, a la campaña de Keiko Fujimori. Credit Corp es un grupo que abarca, entre otras cosas,
a las AFPs, ¿no? En fin, podría ahí poner incluso hasta nombres concretos de cuáles de ellas. Entonces, digamos, sobre esa base, yo también hago, y aquí entro en especulaciones que de repente no son tan especuladoras, perdonar, pues, no sé, 2 millones al año en impuestos a agroexportadoras, ¿qué de beneficio trae al ciudadano peruano sobre el cual debemos legislar? Trae de beneficio al ciudadano dueño de la agroexportadora. Y si las agroexportadoras no han financiado ninguna campaña, pues hay que mirar bien en todo caso los financistas y que se publiquen esas listas para asegurarnos que no entremos en una puerta giratoria, en un conflicto de interés en donde yo, congresista, me quiero reelegir y le voy a beneficiar a mi amigo tal para que me financie la campaña para reelegirme. Eso sería gravísimo. Yo lo que haría, y lo estoy haciendo en algunos casos, lo he denunciado en el caso de agroexportadoras, lo denuncio ahora fuertemente en el caso de AFPs y otros sectores privados, ¿a quién se está beneficiando con estas leyes que o les dan para que cobren comisiones a diferentes sectores o les exoneran de impuestos de manera muy irresponsable y el propio Ministerio de Economía incluso en algún momento los observó, ahora no? Y eso me parece grave, ¿no? Me parece grave y no se está hablando de ello. Ahora, el hecho de que se haya retrocedido no trae abajo el argumento de que esta era una ley hecha para las AFPs con la intención deliberada de que financien campañas como las de Fuerza Popular, porque Fuerza Popular está retrocediendo finalmente y este octavo retiro va a golpear fuertemente al sistema privado. Mira, esto de va a golpear, como yo digo, y mi análisis es mi análisis, evidentemente, podríamos trazarlo a números y voltearlo al papel, pero yo sí creo que esto viene con segunda. Yo no creo que esto... Mira, Mávila, si lo que dices es cierto y más bien se está golpeando a las AFP por el retiro, ¿por qué estamos aprobando un texto que, además del retiro, incluye una reforma? Esa es la gran pregunta que a cualquier persona sin data, sin tecnicismos, haría, ¿no?, suspicazmente dudar. ¿Por qué no se aprobó y se pidió una cuestión previa hoy en el debate de la Comisión de Economía para que se voten ambos temas sí, pero por separado? Y esa cuestión previa, que además al comienzo no quiso votar el congresista Flores, terminó siendo desechada por los votos de la mayoría con Fuerza Popular. Entonces, aquí hay una comisión que va a cobrar las AFP una pensión por consumo, comisión que además el reglamento no desarrolla, que las propias AFPs fijan, ¿no? Y finalmente hay pues una serie de cosas... Pero lo que se va a recaudar por consumo realmente es poco. Es decir, la comisión tampoco puede ser muy importante porque es muy pequeño. Además, estamos hablando de que pensión por consumo mínimo al año de 42.500. Es decir, ni siquiera todos van a poder llegar a ese nivel de consumo anual. Entonces, eso era lo que justamente se le criticaba a la propuesta y el día de ayer se lo decía la congresista Barbarán. Eso es mínimo, eso no garantiza una pensión digna para nadie. Es mínimo para el afiliado. No sabemos cuánto representa para la AFP. Si realmente es mínimo el aporte, si yo aporto 5 soles es mi pensión por consumo, mi fondo, y la AFP me cobra una comisión que hace que me quede 1 sol, la AFP se lleva 4 soles. Pero si mi aporte por consumo llega, digamos, a los 30 y tantos soles, que es el máximo, y la AFP decide cobrarme esa comisión, o sea, digamos, estoy haciendo una proporcionalidad que no tiene sentido porque no sabemos exactamente cuánto va a ser la pensión por consumo de acuerdo a cada caso, pero eso de lo dejo al libre albedrío de la AFP elegir, ¿no es cierto?, qué comisión cobra. Es más, el tema de las comisiones, porque la AFP va a seguir cobrando comisión y entiendo que no se ha cambiado la comisión por productividad y la comisión fija. Entonces va a seguir cobrando la AFP una comisión fija. Y, a ver, ¿puedo seguir? Sí. Y solamente para cerrar, Mávila, yo creo que el sistema lo maneje las AFP ya es bastante para las AFP. O sea, no es que estamos aprobando un retiro para quebrar a las AFP y mantenemos al mismo tiempo el sistema de la AFP. Bueno, pero se introducen otros actores también y se abre la competencia. Quería preguntarle también por una iniciativa suya para ver si la mantiene, este impuesto a la riqueza, que es una tasa del 1% sobre joyas, obras de arte, aeronaves privadas, billetes antiguos y otros objetos, en fin, de valor superior a 5 UIT. Todo esto, la recaudación estaría a cargo de la SUNAT, de acuerdo a su proyecto, e iría al Tesoro Público. 5 UIT son 26.750, 26.800 soles, más o menos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con gente que heredó? Es decir, que heredó de pronto una joya familiar que supera ese monto,
pero que no es que hoy por hoy tenga ingresos mensuales altos, se le estaría perjudicando. ¿Usted mantiene la idea de este proyecto? ¿En qué situación se encuentra? Sí, el proyecto aborda varios casos específicos cuando se trata de bienes de lujo. En el proyecto de ley se define además qué es un bien de lujo. Hay joyas, específicamente si hay joyas heredadas tendrían que evidentemente tasarse y registrarse. Yo menciono ejemplos mucho más claros al día de hoy, como por ejemplo es un Rolex, en donde, por ejemplo, ya no habría que tasar el Rolex porque todos los Rolex tienen certificados que expiden las tiendas que los venden, valga la redundancia, entonces tienen ya una tasación, tienen una valorización, se sabe dónde están porque cuentan con un certificado de venta, entonces sería más fácil empezar a implementar ese impuesto por ese lado. Y, por ejemplo, también hace más efectivo el cobro de impuestos a quienes tienen yates u otros vehículos motorizados marítimos, digamos, de lujo, obviamente, porque ya existe un impuesto a los yates, no lo inventé yo en este nuevo proyecto, sino que lo que hago es que no se le saque la vuelta a ese impuesto que con algunas, digamos, excepciones, se deja de pagar anualmente en muchos casos. Entonces, lo que hago es volver ese cobro más efectivo. Este es un proyecto, digamos, que siento un debate, Mávila. Yo cuando planteo un proyecto, primero no lo hago sin consultar. De hecho, muchos coleccionistas, no digo de obras de arte muy caras, pero sí coleccionistas de algunos objetos que han ido adquiriendo valor en el tiempo, se reunieron Exacto. Y la conmigo esta colección en semana. sí, ya no hablamos de cada objeto, pero la colección supone o tiene un valor, pero es un trabajo sostenido en el tiempo, digamos, que ha costado, ¿no? Ha llevado para muchos la vida entera, digamos, poder reunir una cantidad de objetos. Yo le hacía la misma pregunta, ¿no es también este un impuesto populista? ¿Suena bien castigar la riqueza, castigar a los que más tienen? ¿Por qué castigar la Sí, riqueza? Por ahí iría la pregunta. no es castigar, y aquí va también el fundamento de nuestro proyecto de ley, que está justo presentado con el proyecto de ley. Nosotros adjuntamos una explicación de motivos o exposición de motivos, como se le llama, y ahí lo que vemos es que los ricos, proporcionalmente a lo que ganan, pagan menos impuestos que el trabajador, proporcional. Yo no digo que el rico no pague impuestos, porque sí los paga, y de Hay un hecho hay impuesto a impuestos, la renta, sin duda. hay un impuesto a la renta, hay un Alto, impuesto además. vehicular. Sí, hay un impuesto vehicular, no alto a nivel Latinoamérica, pero seguramente hay quienes aquí tienen que Pero un pagar, pues, y sector no. formal que finalmente sostiene un montón de informalidad en el país. Es decir, nuestra base Pero tributaria es Mávila, así. si yo no presento proyectos de ley para los sectores formales, tampoco puedo presentar proyectos para el sector informal, porque incluso la AFP que se está discutiendo el día de hoy tiene que ser para el formal, porque el informal no está mapeado, no se sabe cuántos informales, en qué trabajan, a qué se dedican, cuánto ganan, el MEF no recaba información de eso, nadie hace nada. Es más, se planteó una reforma de las AFP que le obligaba a los independientes a aportar para que los independientes de repente digan, voy a ser informal, no voy a sacar mi recibo por honorarios porque no quiero que me descuenten para la AFP. Por eso digo, esto de criticar cualquier proyecto diciendo atacas a los formales que tienen, no es así. Es que lamentablemente también el legislador es atado de manos por un país que tiene, ¿no es cierto?, 70-80% casi de informalidad, y de hecho la reforma actual del fujimorismo deja a 7 de cada 10 peruanos sin pensión, porque es la informalidad la que no ha representado. Yo tengo una propuesta que sí concibe a la informalidad o al sector informal en el sistema pensionario, pero nunca se discutió, en fin. Y sobre el tema del impuesto, ¿no? Lo que estamos haciendo es a bienes de lujo. Entonces hemos hablado con sectores y organizaciones de coleccionistas, porque aunque no lo crean, hay gremios también que se organizan de coleccionistas de objetos de anime, de objetos de tal, para explicarles y saber si ellos quisieran estar más tranquilos con alguna modificatoria a ese proyecto, porque claro, no todo puede ser un bien de lujo. Si yo coleccionaba chipitaps de Pokémon en los 90 y eso agarró valor en 10, 20, 30 años, obviamente yo no le voy a cobrar un impuesto a mi chipitaps. Eso no es un valor de lujo. ¿Qué hago con los chipitaps yo? En fin. Entonces, por eso digamos que hay que también absolver ciertas dudas, reunirnos con sectores y si hay necesidad de cambiar el proyecto, cambiarlo y mejorarlo. Pero lo que sí no puedo decir que es populista, Mávila, es que necesitamos mejorar nuestra recaudación fiscal. No va a haber pensiones, no va a haber salud, no va a haber educación en el país de aquí a 30, 40 años si no cuidamos el tema fiscal y si no hacemos una reforma tributaria. Desde algún lado hay que empezar. Si Ujú. este proyecto ha servido para sentar el debate, en buena hora, pero que se debata, ¿no? Bien, quería pedirle una palabra final sobre la aprobación del viaje de la presidenta Dina Boluarte. El día de hoy se aprobó ya con más de 50 votos, me parece, a favor
que ella pueda viajar a la Asamblea de Naciones Unidas. Y lo otro es sobre la presentación y la moción de censura que se ha impulsado en contra del ministro Juan José Santibáñez. La congresista Susel Paredes ya daba cuenta de que se tiene las firmas y la moción, me parece que yo tengo aquí una copia, incluso con las firmas que finalmente le dan, digamos, partida de nacimiento a esta moción de censura. ¿Cuál es su lectura sobre el permiso para la presidenta Boluarte y la situación que están enfrentando los ministros Santibáñez y Arana por extensión, que se presentaron hoy en la Comisión de Fiscalización? Sí, mira, yo creo en realidad que el tema de Santibáñez, me encantaría decirte que su cinismo es patológico, pero siento que eso le daría pie a irse a un hospital o a un médico y no a prisión, porque este nivel de descaro, digamos, del señor es tremendo, ¿no? No solamente el tema de los audios, que ahora va a tener que probar los señores ministros involucrados que no eran audios verdaderos, que no era mi voz, que no la reconozco, etcétera, sino que además aquí el nivel de reciclaje que existe en este gabinete, en donde tenemos un ministro que ya fue censurado, ¿no es cierto?, rotando en un ministerio de justicia sin que además el Congreso diga mucho. El mismo Congreso que lo censuró. ¿Y por qué lo censuró Mávila? Porque hubo marchas y movilizaciones que incluso llevaron a, no sé, grupos de cumbia a marchar, a líderes de opinión a marchar. Si no hubiera sido por esas marchas, el Congreso no censuraba al señor, ¿no es cierto? Y ahora que lo ponen de Ministerio de Justicia, ¿qué estamos esperando? Que vuelva a salir la gente. O sea, cómo funciona este gobierno y esta mayoría parlamentaria es, la verdad, penoso. Se quejan mucho de que los que protestan hacen bulla, que hay que, ¿no es cierto?, reprimirlos y tal, pero nos damos cuenta que de otra manera el Congreso hace cualquier cosa con el tiempo que se le da. Y yo la verdad es que lamento mucho que ese cinismo lo haya llevado a convertir a la Comisión de Fiscalización en otro show más de los suyos y que además el Congreso premia a la presidenta, ¿no es cierto?, para que se vaya de viaje y no atienda la inseguridad ciudadana que sigue llevándose y cobrando vidas todos los días. Yo De la acuerdo. verdad es que ahí he firmado, mi firma digital la van a ver en la censura, ¿no es cierto?, del ministro y vamos a seguir impulsando ese tipo de cosas hasta que haya recambio de gobierno, quizá tendremos que seguir peleando eso o dando esa batalla hasta el 2026, no lo sé.